Hola a todos, hoy es jueves, 19 de marzo de 2026, y nuestros queridos amigos Richard D. Wolff y Michael Hudson están aquí con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Gracias. Encantado de estar aquí. Encantado de volver. Permíteme empezar con uno de los artículos de The Economist. Esto es lo que dice. Llaman a la operación de Donald Trump Operación Furia Ciega. Afirma que la guerra en Irán está haciendo que Trump se vuelva más débil y más iracundo. Lo que está ocurriendo ahora mismo es bastante sorprendente. La nueva escalada es el ataque a las instalaciones petroleras iraníes, que desencadenó una reacción masiva en toda la región. Desde Qatar hasta Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e incluso Haifa fueron alcanzados por misiles iraníes. Hasta ahora, Reuters ha informado de que Qatar ha perdido un 17% de su capacidad de producción de GNL, y eso podría ser un gran problema para el mercado. Al mismo tiempo, tenemos el problema del estrecho de Hormuz. Antes de pasar contigo, Michael, para conocer tu interpretación de lo que está ocurriendo ahora, esto es lo que dijo Scott Bessent sobre las sanciones, porque las dificultades que surgen en el estrecho de Hormuz están ejerciendo mucha presión sobre la economía global. Esto es lo que dijo Scott Bessent. Rompieron el plan de emergencia en toda la administración y en el Tesoro. Levantamos las sanciones al petróleo ruso. Sabíamos que había unos 130 millones de barriles en el mar y creamos suministro más allá del estrecho de Hormuz. Así que lo anticipamos. Sabíamos que podría haber un punto de estrangulamiento temporal, y quiero enfatizar temporal, allí. Había 130 millones de barriles en almacenamiento flotante. En los próximos días, y podríamos levantar las sanciones al petróleo iraní que está en el mar, unos 140 millones de barriles. Así que, dependiendo de cómo se cuente, eso equivale a entre 10 días y 2 semanas de suministro que los iraníes habían estado enviando. Todo eso habría ido a China. En esencia, utilizaremos los barriles iraníes contra los propios iraníes para mantener el precio bajo durante los próximos 10 o 14 días, mientras continuamos esta campaña. Sí, Michael. Antes incluso de que se lo pases a Mike, todo el mundo debería apreciar lo que ese hombre acaba de decir. Acaba de decir que arriba es abajo, abajo es arriba, que arriba hará que arriba baje, y luego tendremos abajo y subirá, y que usaremos contra los iraníes el hecho de que les estamos permitiendo vender su petróleo a China, lo cual, por cierto, ya estaban haciendo perfectamente bien de todos modos. Sabes, cuando tienes que recurrir a ese nivel de ruido y de fantasía incoherente, estás bastante cerca del final, porque ya tienes muy poco que perder. La credibilidad se ha ido. Así que no estás forzando la credulidad, ya está deformada más allá de las palabras, de todos modos. En fin, no quería interrumpir. Es solo que realmente hay que dar un paso atrás. El señor Scott Bessent es lo mejor que el señor Trump pudo conseguir. Y eso, por supuesto, te dice mucho sobre el señor Trump. Sí, Michael, adelante. Bueno, la ironía es que este comercio de permisos con el petróleo ruso e iraní en realidad ha invertido por completo el objetivo de lo que Trump intentó hacer. Al incautar el petróleo de Irán, el efecto fue lograr lo contrario de 3 objetivos básicos de Estados Unidos. Y tuve el día, ya que vamos con retraso, para poner en orden lo que estoy diciendo. Así que solo quiero señalar las 3 formas en que el ataque de Trump ha invertido toda la estrategia de la política exterior estadounidense. En primer lugar, al cerrar el estrecho de Hormuz, Irán ha impuesto el equivalente militar de sanciones sobre el petróleo de la OPEP, obligando a recurrir al petróleo ruso, al petróleo iraní y, en última instancia, en el futuro, al petróleo de los mismos países a los que Estados Unidos intentaba impedir vender. Así que esto ha invertido las sanciones estadounidenses contra los suministros rusos de petróleo. Y Trump ha dicho que la suspensión de las sanciones solo va a durar un mes más o menos, como creo que insinuó Bessent.
y luego todo volverá a la normalidad. No va a permitir más compras de petróleo ruso. Bueno, ahora sabemos que eso es una tontería. Ahora sabemos que la interrupción del petróleo va a durar, creo, al menos hasta finales de año y probablemente hasta 2027. Ahora, lo segundo que quiero señalar es que la esperanza de Estados Unidos durante toda la segunda mitad del siglo pasado, desde 1974, ha sido convertirse en el principal receptor financiero de la acumulación de fondos de riqueza en divisas y reservas extranjeras de la OPEP. Y estos ahorros han adoptado la forma de compras de bonos, acciones y depósitos bancarios estadounidenses por parte de la OPEP. Así que destruir ahora la capacidad de exportación de la OPEP está obligando a estos países a empezar a vender sus reservas en dólares para financiar sus propias existencias, sostener economías endeudadas y cubrir los déficits que están acumulando ahora que ya no tienen ingresos procedentes de las exportaciones de petróleo. Y el tercer punto, algo de lo que Richard y yo hemos estado hablando durante el último medio año, es todo el mito habilitador que hay detrás de las exigencias de Estados Unidos de recibir subsidios de países extranjeros, tanto de la OTAN como de la OPEP, como pago por los esfuerzos de América para proteger a estos países frente a las amenazas de Rusia, China e Irán. Pues bien, toda esa idea de Estados Unidos como protector, method de de la OTAN y de las compras estadounidenses por parte de la OPEP, que ahora debemos considerar, ha quedado destruida. Y los ataques de Trump a Venezuela e Irán y sus amenazas de atacar Groenlandia, incluso Canadá, han demostrado que en lugar de proteger a sus aliados de Rusia, China e Irán, Estados Unidos se ha convertido en la mayor amenaza para la estabilidad mundial. Ahora es el principal patrocinador del terrorismo y del apoyo a Ucrania contra los hablantes de ruso, a Israel contra los palestinos y a Al-Qaeda en Siria en general. Así que como parte de este sistema de Guerra Fría, creo que el fracaso de las armas estadounidenses para proteger a sus aliados les ha llevado a darse cuenta de que, si realmente necesitan protección militar frente a esas supuestas amenazas, que Rusia, China e Irán son el principal peligro para ellos buscando conquistar a sus vecinos, entonces las armas estadounidenses no van a ayudarles. Los misiles y drones de Irán han eludido fácilmente las defensas israelíes y de la OPEP árabe, y de hecho las han agotado. Eso significa que Irán ahora puede bombardear a sus atacantes a voluntad. Ni las armas estadounidenses ni las promesas de defender a esos aliados están funcionando. Entonces, ¿qué es lo que impide que otros países intervengan ahora mismo y digan, no podemos permitir que Estados Unidos e Israel amenacen toda la economía mundial, hundan nuestras economías en una crisis financiera y nos obliguen a cerrar industrias enteras, reduciendo el empleo, provocando desempleo, mientras los precios del gas y el coste de calentar los hogares suben, presionando a los consumidores y obligándolos a endeudarse? ¿Por qué no se están levantando y diciendo, hemos apostado por el caballo equivocado? Tenemos que protegernos interviniendo y deteniendo los ataques de Estados Unidos. Y de hecho, Irán lo ha dejado claro. Estos ataques no van a detenerse hasta que resolvamos el objetivo a largo plazo. Van a mantener a Estados Unidos, Israel y a cualquier aliado estadounidense en los países árabes de la OPEP fuera del cercano oriente a partir de ahora. Nos habéis amenazado con un peligro existencial, que seremos destruidos, que nuestros líderes serán destruidos personalmente, que nuestro petróleo será confiscado por Donald Trump, quien nombrará personalmente a un nuevo líder, una especie de Boris Yeltsin iraní, que permitirá que las compañías petroleras estadounidenses entren y recuperen el control del petróleo iraní. Ese es básicamente el plan al que otros países están consintiendo si no actúan activamente, y todavía no lo están haciendo.
Básicamente, Trump ha dicho, es nuestra guerra, pero es vuestro problema. Recordarás que el gobernador de Texas, Connally, dijo algo parecido cuando el dólar fue devaluado frente al oro y solo quedaron los pagarés del Tesoro de Estados Unidos como reservas mundiales. Bueno, es nuestro dólar, es vuestro problema. Pues bien, Trump está diciendo, es nuestra guerra, es vuestro problema. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Queréis proporcionar los dragaminas para limpiar el estrecho de Hormuz? ¿Queréis aportar las fuerzas para luchar contra Irán? Nosotros no lo vamos a hacer. Todo lo que podemos hacer es bombardear. Eso es lo único que nos queda. No vamos a enviar tropas. Trump lo ha vuelto a decir hoy, ninguna tropa. Todo lo que podemos hacer es bombardear y volveremos a apuntar a los campos petrolíferos de Irán si Irán sigue luchando por su supervivencia. Bueno, obviamente Irán va a luchar por su supervivencia y obviamente Estados Unidos tiene la intención de seguir escalando hasta que toda la capacidad de exportación de petróleo de Oriente Medio quede destruida. Así que todo ese mundo que dependía de Estados Unidos como fuente de estabilidad en lugar de inestabilidad se ha acabado. La guerra entre Estados Unidos e Irán, como dije, parece que se prolongará hasta el próximo año. Y sé que ya llevo unos minutos hablando, pero quiero tratar solo un punto. El primero que mencioné es sobre las sanciones. El objetivo a largo plazo de Estados Unidos, anterior a la presidencia de Trump, ha sido monopolizar el comercio mundial de petróleo, imponiendo sanciones a los productores de petróleo cuyas políticas se oponen a las de Estados Unidos. Rusia, Irán, Venezuela y cualquier otro que quiera exportar petróleo en competencia con el bloque militar y económico estadounidense. Al imponer sanciones comerciales contra Irán en 1969, cuando éste tomó el control de su propio petróleo tras derrocar al estado policial militar del Shah, y de nuevo cuando sancionó el petróleo ruso en 2022, y luego el venezolano el año pasado, Estados Unidos dolarizó de hecho la producción petrolera mundial. Esto fue mucho más allá de simplemente fijar el precio del petróleo en dólares. Yves Smith siempre me recuerda que el comercio de petróleo representa solo entre un 5% y un 7% de la demanda de dólares. Son los movimientos de capital financiero los que realmente determinan el equilibrio global. El papel de los petrodólares no consistía únicamente en fijar el precio del petróleo en dólares o en aumentar su precio. La idea completa era que los países de la OPEP conservaran sus ingresos petroleros y los enviaran a Estados Unidos. Y Kissinger dijo, les hemos dicho a los países de la OPEP que pueden cobrar lo que quieran. No vamos a permitir que compréis el control de ningún petróleo, corporaciones estadounidenses, ni siquiera bienes inmuebles o granjas. Podéis comprar bonos o acciones, podéis financiar la industria estadounidense, pero no tendréis ningún control ni podréis usar vuestra propiedad para vuestros propios fines, a diferencia del propósito mismo de los Estados Unidos cuando invierte. Así que los países de la OPEP representan alrededor del 40% del comercio mundial de petróleo y el 20% de la producción total de petróleo, pero el 40% del comercio. Si el estrecho de Hormuz se bloquea durante más de unos meses, va a sumir a todos estos países dependientes del petróleo en una depresión. Y ya han anunciado, tenemos que vender nuestros fondos nacionales. Hemos tenido que vender valores, presumiblemente bonos estadounidenses, depósitos bancarios y también participaciones británicas, para equilibrar el presupuesto, porque los países de la OPEP se han endeudado para financiar todo su desarrollo inmobiliario en una parte del mundo que en realidad no puede sostenerlo de forma normal. Así que los precios mundiales del petróleo, junto con el mercado bursátil internacional y los tipos de cambio extranjeros, ya han mostrado cierta disposición a compensar la desaceleración de las exportaciones de la OPEP, liberando sus propias reservas nacionales de petróleo. Bueno, de acuerdo, eso llevará un tiempo, quizá unos meses.
Pero entonces, todas las reservas nacionales que han guardado precisamente para una emergencia bélica de este tipo estarán vacías, igual que lo estarán sus suministros de armas. Y todo lo que eso va a hacer es posponer la crisis hasta un punto en el que, cuando ya no tengan más petróleo que lanzar al mercado, y cuando no permitan que Rusia e Irán sustituyan a la OPEP como los principales exportadores de petróleo del mundo, entonces se producirá un colapso. Así que, ¿qué van a hacer otros países? Van a decir, de acuerdo, vamos a alejarnos de la dependencia de la OPEP, que era una parte clave del sistema financiero estadounidense. Olvídate del sistema comercial, el sistema financiero, la balanza de pagos, todas esas tenencias de bonos, acciones y depósitos bancarios. Todo eso empezará a revertirse. Y lo que ha hecho Trump es invertir este objetivo financiero básico del control estadounidense sobre el comercio del petróleo, que se suponía que era el pilar de su capacidad para controlar a otros países. Y así, para ayudar aún más a prevenir una grave crisis energética, como acabamos de decir, Trump ha dicho, bueno, como ha dicho Biden, que se puede comprar petróleo ruso. Gran parte de este ya está en los barcos. Bien, ¿qué va a pasar dentro de 2 semanas o 2 meses cuando esos barcos hayan descargado su petróleo? Biden y Trump están dispuestos a decir, de acuerdo, la OPEP sigue sin exportar petróleo porque sus instalaciones han sido destruidas. Así que supongo que podéis seguir comprando petróleo ruso e iraní hasta donde alcance la vista. Vaya cambio respecto a lo que se suponía que era todo el sostén del control estadounidense del petróleo, y por tanto de su comercio energético, y por tanto de todas las industrias químicas, las industrias de fertilizantes y todo lo demás, basado en el comercio del petróleo. Todo eso está amenazando a los aliados más cercanos de Estados Unidos en la OTAN, Europa, Japón y Corea del Sur. Y sin embargo, si miras el mercado bursátil hoy, todo parece solo ligeramente diferente, como si todos estos problemas fueran a ser temporales. Así que el mundo está cerrando los ojos ante los asuntos que Richard, yo y todos tus invitados hemos estado señalando, problemas que se están acumulando y que van a suceder. Es como si existiera una especie de disonancia cognitiva, una falta de voluntad para ver lo sistémico que es todo el problema, que el ataque de Trump y el de Israel, en nombre de Estados Unidos, con orientación estadounidense, han causado al mundo. Richard, hace unos momentos supimos que Irán dijo que el estrecho de Hormuz está abierto, pero eso no significa que todo el mundo pueda usarlo. Hasta ahora, China, India, Irak y Malasia están utilizando el estrecho de Hormuz. Pueden pasar por él, pero no es el caso de otros países. Richard, hay un artículo en el Financial Times que sostiene que las acciones de Irán en el estrecho de Hormuz muestran la realidad de una guerra económica multipolar. Durante décadas, Estados Unidos dominó, dice Richard. Durante décadas, Estados Unidos dominó las sanciones y utilizó la presión financiera como un arma estratégica. Ahora, otras potencias como China e India están entrando en el juego, y su respuesta va a ser, ya sabes, diferente. El artículo sostiene que nadie sabe realmente cuál sería la reacción de Estados Unidos. Pero hasta ahora, parece que la situación en el estrecho de Hormuz está haciendo que todo ese concepto sea mucho más complicado. ¿Cuál es tu comprensión de lo que está ocurriendo ahora mismo en Oriente Medio? Bueno, primero, el contexto más amplio. Entiendo que la gente vea en el señor Trump a alguien incoherente, errático, no muy bueno con la verdad, obteniendo resultados que no se esperaban. Pero no creo que sea tan diferente de los presidentes anteriores. Quiero decir, los presidentes estadounidenses no son precisamente motivo de admiración. Siempre pensamos que el anterior era mejor, pero eso solo es porque el que tenemos ahora es aún peor que aquel.
y pensábamos que aquel era mejor que el de antes. Y he notado que ahora está muy de moda, especialmente en Europa, burlarse de la calidad del liderazgo que proviene de Starmer, Macron, Meloni y Merz. Starmer, Macron, Maloney, Merz. It is. I admit, I'm caught up in this. This is stunning. Lo admito, estoy metido en esto. Es una incompetencia asombrosa, simplemente no pensar las cosas con detenimiento. Se sabe desde hace mucho tiempo cómo es el estrecho de Hormuz. No es algo nuevo, darse cuenta de que esta es una zona muy vulnerable y que Irán tiene un enorme poder sobre ella debido a la geografía. No hace falta ser un gran científico social para verlo. Pero aquí está el punto. Cuando el viento sopla a tu favor, está bien cometer 1 o 2 o 3 errores, porque el viento corregirá lo que estropees. Así que Estados Unidos intenta derrocar a Castro en 1960-61. Un error no braido, for half a small. Mistake. Couldn't do it, failed at it, But, it didn't fundamentally change. Pero, ya sabes, eso no cambió fundamentalmente la dominación de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, porque el imperio estaba en ascenso, sustituyendo a los viejos europeos, remodelando el mundo, haciendo precisamente los acuerdos petroleros que Michael nos explicó hace un momento en programas anteriores. Así que quiero que la gente mantenga un marco para comprenderlo. El problema ahora es que el viento ha cambiado. El imperio no está creciendo, no se está expandiendo, se está reduciendo. Está siendo superado por una nueva potencia económica, construida sobre todo en torno a la República Popular China, pero también con los BRICS y la alianza que han formado muy hábilmente a pesar de tantas diferencias entre los países BRICS. Aún así, se han soldado entre sí en una especie de coalición que les está ayudando a superar esta crisis. Of coalition, which is helping them get through this crisis. Russia can sell its oil to China. Sabes, Rusia puede vender su petróleo a China. India puede más o menos esquivar las sanciones y comprar el petróleo que necesita de Rusia, y así sucesivamente. Bien, quiero que mantengas eso en mente. El señor Trump se enfrenta ahora al problema del declive. Cuando cometes un error, no es que no importe, empeora. Empeora tu situación más de lo que habría sido en otras circunstancias. Y eso ya podemos verlo. Hace 6 meses, Israel y Estados Unidos atacaron a Irán. La consecuencia para Estados Unidos fue relativamente pequeña. 6 meses después vuelven a atacar a Irán y las consecuencias son horribles. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado aquí? What happened? What happened here? Yes, you can answer with this specific and that, but there's a larger... Sí, puedes responder con este punto concreto o con aquel, pero hay un cambio más amplio en marcha que necesitamos controlar. Bien, dicho esto, quiero examinar otras dimensiones de lo que está ocurriendo. El señor Hedges nos ha dicho que están pidiendo $200,000 millones adicionales en asignaciones del Congreso para librar esta guerra, que por supuesto no puede considerarse realmente una guerra, ya que no permitieron que el Congreso votara si debía haberla o no. Así que el Congreso no puede votar sobre si se inicia una guerra, pero ahora tiene que votar sobre si puede financiar la guerra en la que no participó. Estos son signos de que esto está fuera de control. Esta es una representación tan mala de teatro que clama incompetencia y confusión. Pero es mucho, mucho peor. El Tribunal Supremo invalidó los aranceles. Ahora están surgiendo montañas de casos judiciales con todo tipo de personas, incluidos los consumidores que se vieron perjudicados por los aranceles y tuvieron que pagar más dinero, así como innumerables empresas importadoras que quieren reembolsos. Y sin duda van a conseguir algo. No sé cómo se resolverá eso, y entiendo que llevará tiempo, pero los $150,000 millones, que eran los únicos ingresos nuevos que entraban en el gobierno de Estados Unidos, están ahora fundamentalmente comprometidos. Por mucho que aún se reciba, no será gran cosa. Mientras tanto, has propuesto un aumento de $600,000 millones en el presupuesto de defensa antes de la guerra con Irán. Y así, ahora la guerra con Irán
añade otros 200.000 millones de dólares a los 600.000 millones. Eso significa, déjame asegurarme de que todo el mundo lo entienda, que el presupuesto de defensa actual ronda los 900.000 millones. Vas a añadir 600.000 millones para el presupuesto del próximo año, más 200.000 millones para la guerra con Irán. Prácticamente estás duplicando tus gastos de defensa en un solo año, y eres el país que gasta más en defensa que la mayoría del resto del mundo combinado. Quiero decir, esto es tan completamente descabellado que la gente se va a preguntar, ¿cómo vas a hacer esto? La única forma concebible, aparte de un aumento de impuestos, que no puede hacer por razones políticas. Estados Unidos nunca libra guerras con dinero de los impuestos. Solo libra Swigwithros Correcales. It only fights its wars with borrowed money. Why? Because you can't get away with paying it. ¿Por qué? Porque no puedes cubrirlo con los impuestos, así que lo pides prestado. De acuerdo, pero ya somos el país más endeudado del mundo. Nuestra deuda nacional asciende a 35 billones de dólares y ya no tenemos una calificación AAA. Standard & Poor's, Moody's y Fitch, las tres agencias de calificación, coinciden ahora en que no es AAA, apenas llega a AA. Así que vas a tener que endeudarte otros 800.000 millones y ya estás acumulando déficits de $1 billón. Ahora bien, si lo miras, esto es aritmética simple y nada de lo que he dicho aquí requiere información especial, secretos ni nada por el estilo. Todo esto es información pública, disponible para cualquiera que consulte las cifras pertinentes. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Well, now, what's going to happen? The only way the United States can borrow the money that it... La única manera en que Estados Unidos puede pedir prestado el dinero que ahora requiere toda su política exterior es endeudándose como nunca antes se ha visto. Y eso marca el fin de la caída de los tipos de interés. Habrás notado que ayer y hoy la Reserva Federal, de la que algunos decían que bajaría los tipos de interés porque nuestra economía se dirige hacia una recesión, no lo hizo. Dice que no puede hacerlo. Tiene que ver cuáles son las consecuencias de esta guerra. Y Michael acaba de sugerir que no van a ver esas consecuencias durante bastante tiempo, ya que la guerra va a continuar. Pero todo el mercado bursátil entiende que los tipos de interés van a subir. Y para la macroeconomía estadounidense, esto no es bueno para la bolsa. Esto no es bueno. For the stock market, this is not good. And for the people who just made a lot of money in the last... Y para las personas que han ganado mucho dinero en los últimos 2 años, apostando por la inestabilidad geopolítica comprando oro, hay que recordar que comprar oro implica un riesgo, porque el oro no te paga nada. No hay tipo de interés, ni ninguna entidad que te diga que obtienes intereses. El oro es un activo que se deprecia cuando suben los tipos de interés, porque el dinero busca dónde puede obtener rentabilidad. Entonces, ¿qué ha pasado? El oro se ha desplomado en los últimos días, en las 2 o 3 últimas semanas. Desde que empezó esta guerra, no solo dejó de subir, como había estado haciendo durante 2 años, sino que bajó rápidamente. El petróleo subió, por supuesto, pero no el oro. El mercado bursátil está siendo sacudido por esto, y la gente está perdiendo mucho dinero porque el oro que habían acumulado está perdiendo valor muy, muy deprisa. Bueno, ya sabes, este es un momento muy peligroso. El oro solía ser una especie de medida, algo en lo que podías confiar. Era un índice de los problemas en el mundo, porque cuando había problemas, toda la gente adinerada acudía al oro, con la esperanza de conservar su riqueza. Hubo un tiempo en que acudían al dólar, pero el aumento del oro en los últimos 2 años se ha basado en el hecho de que el dólar ya no es un lugar seguro al que acudir. Bien, ahora el dólar no lo es, porque no es peor ni mejor, y el oro tampoco. Entonces, ¿a dónde demonios va a ir el dinero? La respuesta es que no tiene ni idea. Eso añade un nivel completamente nuevo de incertidumbre y caos a lo que está ocurriendo. En cuanto a lo que Michael estaba comentando hace unos momentos, es decir, los movimientos internacionales de capital, están siendo atacados no solo directamente por todo lo que mencionó Michael,
sino también de forma indirecta, a través de estos efectos macroeconómicos de lo que está ocurriendo. Mientras tanto, Estados Unidos tiene previsto aumentar su endeudamiento y ampliar drásticamente su deuda nacional. Por cierto, ambas eran cosas que el señor Trump prometió corregir. Así que no solo será que el hombre que dijo que no tendría una guerra ya ha tenido grandes conflictos. Sus déficits van a ser enormes, su deuda nacional va a ser enorme, y el aumento de los tipos de interés, junto con el coste de la energía disparado, significa que la inflación va a empeorar. Ya hay actividad inversora basada en esa suposición. Esto se está volviendo totalmente, caóticamente incontrolable. Y espero, por fin, retomando el punto de Michael sobre la disonancia psíquica, que solo se experimenta disonancia psíquica si uno permite que las contradicciones que le rodean entren en su mente. Estados Unidos siempre ha sido un país único en su capacidad para manejar las contradicciones fingiendo que no existen. Así que las personas que dirigen esta sociedad no se enfrentan a contradicciones. Todo les funciona. ¿Y sabes de dónde viene eso? De un imperio que acaba de tener un siglo de ascenso y que aún no es capaz de reconocer la idea de que se ha acabado. Ya no ocurre. Y más vale que replanteemos los problemas, porque empeoran a medida que seguimos fingiendo que no existen. Richard, tu argumento sobre financiar la guerra endeudándose en lugar de gravar al pueblo es precisamente lo que señaló Adam Smith. Uno de los puntos centrales de la riqueza de las naciones fue que se oponía a contraer deuda exterior para pagar las guerras. Se preguntaba cómo evitar la deuda exterior de Gran Bretaña, que la obligaba a imponer impuestos para pagar todos los intereses. Dijo que la manera de detener esto era financiar las guerras sobre la base del pago al contado, porque si la población sintiera el coste real de la guerra mientras ésta se desarrollaba a través de los impuestos, estaría mucho menos dispuesta a apoyarla patrióticamente con tanto entusiasmo. Y creo que Irán, hablé la semana pasada, lo hicimos, cuando Irán insistió en que una de las condiciones que iba a imponer para poner fin a la guerra era que los países árabes de la OPEP dejaran de respaldar el dólar estadounidense con sus reservas financieras. Tenía que romper la simbiosis entre las economías árabes de la OPEP y la economía estadounidense. Ese fue el segundo punto que mencioné antes y sobre el que quería hablar. El objetivo de Estados Unidos ha sido dolarizar el comercio mundial de petróleo, o más exactamente, dolarizar las economías de los exportadores de petróleo de la OPEP y los ahorros financieros que han acumulado durante el último medio siglo gracias a este comercio petrolero. Pues bien, Joe Kent, que fue jefe de gabinete de Tulsi Gabbard y tenía su propio cargo como asesor de seguridad, dimitió públicamente hace unos días. Y supongo que ayer, 18 de marzo, dijo en el programa de Tucker Carlson que una de las principales exigencias de Estados Unidos para negociar un acuerdo con Irán era insistir en que vendiera petróleo y gas únicamente en dólares y que los valorara en dólares, en lugar de hacerlo en cualquier moneda de los BRICS u otra divisa no vinculada al dólar. Bueno, el objetivo de todo esto, como mencioné, no es tanto la fijación de precios en dólares, eso no importa tanto, sino que mantener sus reservas en forma de préstamos estadounidenses a Estados Unidos le da a este país algo que puede apropiarse y utilizar en su propio beneficio, del mismo modo que Europa ha confiscado 300.000 millones de las reservas en dólares de Rusia en Europa. Así, la inversión de los beneficios del petróleo de la OPEP y de las rentas de los recursos en dólares ha convertido a los países árabes de la OPEP en rehenes de Estados Unidos. Irán lo ha reconocido. Esa es básicamente la motivación para decir, tenemos que romper esta conexión entre el petróleo y el dólar. Lo más importante en las relaciones entre Estados Unidos y la OPEP es precisamente la cuestión de qué van a hacer con sus ingresos por exportaciones.
No es necesario poseer realmente los recursos petroleros para controlar su comercio. Los Emiratos del Oriente Medio pueden ser dueños de sus recursos, siempre que el dinero procedente de esas exportaciones, el dinero de esos recursos, se envíe todo a Estados Unidos en forma de préstamos. Y esos préstamos son, como acabas de señalar, Richard, la manera en que Estados Unidos quiere financiar sus guerras contra el mundo, con los ahorros del mundo, no con su propio dinero. Eso es lo que significa el patrón dólar. The dollar standard is. That's the new form of imperialism. And Henry Kissinger, Esa es la nueva forma de imperialismo. Henry Kissinger dejó claro en 1974 que las reservas en dólares de la OPEP no debían adoptar la forma de propiedad y control reales de empresas estadounidenses, como mencioné, sino simplemente la de participaciones más anónimas en bonos y acciones. Así que esta dimensión de la cuenta de capital es lo que realmente significa la dolarización del comercio del petróleo. Y por supuesto, otros países ya han estado reciclando gran parte de su dinero en Estados Unidos comprando exportaciones de armas estadounidenses, que como estamos viendo ahora, no han sido capaces de protegerlos. No son realmente armas para combatir. Son símbolos de estatus que se muestran en los desfiles, como tener un coche caro o una escultura famosa, pero no para usarse en defensa. Y de repente, los países que habían estado comprando armas estadounidenses se dieron cuenta de que un momento no funcionaban. En los últimos días, se ha prestado mucha atención a algo que dijo el primer ministro de Malasia, Mahathir, en 2022. Había estado comprando aviones estadounidenses muy sofisticados, quizá por valor de $600 millones, para la Fuerza Aérea de Malasia. Luego descubrieron que todos esos aviones tenían un interruptor de apagado. Resultó que cada avión que Malasia había comprado podía ser controlado por Estados Unidos, y que éste podía pulsar un interruptor, igual que Stuxnet tomó el control de las centrifugadoras iraníes. El interruptor permite que un controlador estadounidense tome el control del avión y lo haga volar a donde Estados Unidos quiera. Así que si Malasia o cualquier otro país que compre un avión de ese tipo intenta usarlo para defenderse de un aliado estadounidense o para atacar a un aliado estadounidense, Estados Unidos puede simplemente tomar el control del avión y estrellarlo o incluso darle la vuelta y hacer que bombardee su propio país. Así que toda esta idea de las exportaciones de armas estadounidenses, que en muchos casos son casi tan grandes en magnitud como los flujos financieros hacia Estados Unidos, ha estallado de repente. La gente está diciendo, un momento, los aviones no funcionan, y aunque los compremos, no tenemos el control sobre ellos. ¿Qué clase de comercio de armas es ese? Esto es realmente extraño. Si observas lo que ocurrió con todos los ahorros de los países de la OPEP en la década de 1970 tras el aumento del precio del petróleo, muchos de ellos se depositaron en bancos estadounidenses. Luego, esos bancos estadounidenses prestaron ese dinero a los llamados países del tercer mundo, ahora denominados el Sur Global, y esos préstamos eran impagables desde el principio. Estaban diseñados para hacer que otros países dependieran de Estados Unidos para sus importaciones de alimentos, su comercio y para seguir los consejos del Banco Mundial, de los asesores estadounidenses y de la comunidad académica, que debían especializarse en materias primas, no industrializarse, especializarse en productos de mano de obra barata, pero no en los de alto coste y sofisticación. No estaban haciendo exactamente lo mismo que China. Pues bien, todos esos préstamos acabaron saliendo mal, y eso puso fin a todo el reciclaje de la inversión bancaria y de bonos de Estados Unidos hacia los países del sur global, cuando hubo que amortizar los bonos latinoamericanos y de otros países del sur global. Hoy nos enfrentamos a una situación similar, no solo con esos mismos países del sur global que no pueden permitirse pagar los altos precios de los fertilizantes elaborados a partir del gas, del petróleo y del gas,
y de los alimentos que tienen que importar y que se producen con fertilizantes hechos con ese gas. Se puede ver todo el conjunto. Es como pelar una cebolla, viendo todas las capas de lo que esto significa. Y ofrezco el análisis de esto en Superimperialismo. No voy a entrar en ello aquí, pero señalo estos puntos para mostrar lo que los petrodólares pueden significar hoy. Ahora tiene que ver con toda esa acumulación de ahorros que han tenido los países de la OPEP. Estamos viendo muchas de sus inversiones de capital, los miles de millones de dólares que Qatar tendrá que gastar para reemplazar su capacidad de refinado de gas, todo el comercio turístico de lujo que los países árabes han desarrollado. Todo esto está amenazado ahora. Y de repente ve a mirar esas reservas que pensaban que serían su riqueza permanente y en crecimiento. Todos obligados a vender todo. Y es como si, ¿cuál fue el sentido de que intentaran convertirse en grandes exportadores de petróleo e invirtieran en todas esas enormes reservas, proyectos turísticos y hoteleros, bienes raíces y empresas financieras que han llevado a cabo? Ha sido un desastre. Pues bien, quiero terminar señalando que en el Reino Unido, Starmer, en los últimos días, ha dicho que si Estados Unidos se retira de la OTAN, entonces Gran Bretaña, cito, no permitirá que las bases estadounidenses operen en el territorio de nuestro país. Así que lo que Trump puede haber estado haciendo no solo es romper el mercado de exportaciones de armas estadounidenses como medio de ahorro, sino que puede haber logrado finalmente separar a Europa de la OTAN. Y si Europa se separa de la OTAN, ¿cuál sería entonces el sentido de que luche contra Rusia? ¿Cuál es el sentido de luchar contra Irán? Si el detonante es la necesidad de petróleo y gas para evitar un colapso económico, entonces la manera de evitarlo es poner fin a toda la Guerra Fría estadounidense contra Rusia, China e Irán. Y sin el apoyo de otros países a esta Guerra Fría estadounidense, se desmorona toda la estrategia de Estados Unidos de intentar amenazar o destruir a otras naciones si no obedecen. Estados Unidos está destruyendo las economías de otros países, principalmente las de sus aliados. Y quizá esos aliados estén diciendo ahora, preferimos reorientar nuestro comercio, nuestra diplomacia y nuestras relaciones financieras hacia naciones que no se dediquen a un aventurerismo imperial que arruina nuestras economías. Básicamente, eso es todo en pocas palabras. Sí, adelante, Richard. Yeah, go ahead, Richard. Sí. Gran parte del mundo se sorprendió cuando en las 2 primeras semanas de la guerra se formularon preguntas, tanto a Estados Unidos e Israel por un lado, como a los portavoces iraníes por el otro. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué pretenden conseguir? ¿Qué esperan lograr? Y Estados Unidos ofreció una mezcla confusa, que Irán no debe tener armas nucleares, algo que ya ha aceptado no tener de todos modos. Pero aún así, la cuestión sigue ahí. El señor Netanyahu puede aterrorizar constantemente a su propio pueblo, diciendo que los está salvando de las armas nucleares que Irán tendrá listas la semana que viene. Ya sabes, aunque todos los organismos intermediarios, el Organismo Internacional de Energía Atómica, todos ellos, afirman que Irán no está en condiciones, e incluso la inteligencia estadounidense dice que no están tan cerca, aunque quisieran estarlo. De acuerdo. Bueno, entonces es un cambio de régimen. Dejemos eso a un lado por un momento. Los israelíes hablan de cambio de régimen, pero parecen referirse literalmente a matar al liderazgo y reemplazarlo por alguien a quien puedan aterrorizar, porque de eso se trata. Asesinar a los líderes es una acción terrorista, siempre lo ha sido. La noción original de terrorista se aplicaba a personas como aquellos rusos que asesinaron a los zares en el siglo XIX. Se les llamaba terroristas porque estaban aterrorizando al liderazgo de ese país. Pero lo más interesante es lo de los iraníes. No dicen lo que uno esperaría, o al menos lo que los periodistas esperan.
They don't say, you must stop bombing us. They don't No say dicen, that. debéis dejar de bombardearnos. No lo dicen. Eso no resolverá la guerra. Eso no pondrá fin a la guerra para ellos. Lo dejan claro. Vaya, ¿que vais a hacer esto? No, no. Y luego lo explican. Y aquí está la explicación. Queremos que Estados Unidos salga de Oriente Medio. Vaya, todo el mundo dice, deben de estar locos. ¿Qué? Ya sabes, es como el viejo chiste, el eslogan es sumidos fuera de Norteamérica. No, eso es gracioso porque Estados Unidos forma parte de Norteamérica. Y no es gracioso, pero sí es extraño. Pero ahora déjame explicar por qué no lo es. La explicación más sencilla es que el problema de Irán no es esto o aquello. No es el estrecho de Hormuz, ni los barcos que pasan, ni nada de eso. Strait of Hormuz or passing ships or none of that. The problem of the Iranians, which they've had to finally figure out. El problema para los iraníes, que por fin han tenido que reconocer, es la presencia de Estados Unidos en esa parte del mundo. Michael nos está dando los detalles. El petrodólar, el control de los flujos de capital, la fijación del precio del petróleo, todo eso. Sí, pero ese es el papel de Estados Unidos en Oriente Medio. Y aunque se cambie algo, de acuerdo, el petróleo puede comerciarse en yuanes chinos o en euros o lo que sea. Ese no es el problema. Estados Unidos quiere dirigir la economía mundial en este siglo del mismo modo que básicamente lo hizo durante la mayor parte del siglo pasado, lo cual no debería sorprender a nadie. Pero los iraníes dicen que ese es el problema. En mis palabras, vuestro imperio no se está yendo en silencio, ni lo bastante rápido. Going quietly down fast enough. You are bothering us in this part of the world. Nos estáis molestando en esta parte del mundo. Estáis intentando desesperadamente aferraros a lo que creasteis aquí en la segunda mitad del siglo XX. Y la verdad que ese es el continuo, desde el derrocamiento de Mossadegh en 1953 hasta esta guerra actual. Es un proceso interminable que ellos ya han comprendido. Ese es nuestro problema, los iraníes. Tenemos aquí a alguien cuyo socio menor, Israel, también resulta una molestia, pero todo el mundo entiende que sin Estados Unidos, o bien no habría un Israel problemático, o no habría Israel en absoluto. Así que ese no es el problema. Es esto. No hagáis otra guerra con Israel. Ya es bastante malo que Hezbollah lo haga. Ese no es nuestro problema. De verdad que no lo es. Nuestro problema, y por eso esta guerra no va a detenerse, es que tenéis que iros. And that's why this war is not going to stop until you get out. And the rest of the world goes, what? A little poor country. Y el resto del mundo dice, ¿cómo? ¿Un pequeño país pobre le está diciendo algo a Estados Unidos? Sí, porque ahí es donde estamos. El agotamiento de este imperio no podrías hacerlo si fueras Afganistán. Es demasiado pobre y demasiado pequeño. Y no podrías hacerlo en Irak, por la misma razón. Y ni siquiera podrías hacerlo en Vietnam, por la misma razón. Pero ahora tienes 92 millones de personas justo en la frontera con Rusia que pueden asegurarse de tener drones y misiles para siempre. Así que ahora esta es una lucha desigual, que de repente ya no parece tan desigual. Y mientras la gente lucha aquí, en Estados Unidos, simplemente lo ignoran. Quieren que nos vayamos de Oriente Medio. Gran error. Te estás burlando, entiendo que eso te ayuda a afrontar esta realidad, pero eso es lo que intentas hacer. Deal with this reality, but that's what you're trying to do. You're trying to dismiss what is Estás intentando descartar algo que está terriblemente presente. La pregunta insistente, Dios mío, ¿podrán resistir los bombardeos que están recibiendo de Israel y de Estados Unidos el tiempo suficiente como para ganar de verdad? Y en cuanto a esa idea, no lo sé. Quiero decir, Nima, tú sabes mejor que Michael y que yo cuál es la respuesta y lo que el pueblo iraní puede y hará, dadas todas las luchas dentro de ese país, todas las diferencias, todos los conflictos, como los tienen todos los países. Pero Irán ciertamente tiene su parte. Podrán aguantar el tiempo suficiente, porque cuanto más lo piensas, más la extraordinaria declaración de su liderazgo. Vamos a luchar hasta que Estados Unidos salga de Oriente Medio, en lugar de sonar loca, se está convirtiendo en una posibilidad brillante que parecen dispuestos a luchar por hacer realidad. seem ready to fight to realize. And then the question becomes, Y entonces la pregunta pasa a ser,
¿Hasta qué punto ha descendido Estados Unidos por la escalera del declive, de modo que la capacidad de los iraníes para resistir supere la capacidad del pueblo estadounidense para soportar a un gobierno que hace lo que éste está haciendo? Todo lo que puedo decir es que de lo que estamos hablando aquí es de un debilitamiento. Por eso me he centrado en lo macro. Estamos socavando la cohesión de esta sociedad con lo que estamos haciendo. Si suben los tipos de interés, si la inflación vuelve a aumentar, si llega una recesión, todo lo cual es ahora más probable que antes de que esto comenzara, entonces Irán pasará a la historia de la humanidad como el que comprendió antes que todos nosotros que, por usar una imagen de China, se trata de un tigre de papel. Bueno, Richard, creo que Irán puede resistir más tiempo que Estados Unidos y sus aliados, porque Irán puede simplemente decirle al mundo: si no intervenís para detener el terrorismo y la destrucción de Estados Unidos e Israel, entonces toda la economía mundial se va a hundir, o al menos la economía de Estados Unidos y de sus aliados en Europa y Asia, porque no vamos a dejar que nos maten sin arrastrar con nosotros a todas las naciones que no detuvieron a Estados Unidos e Israel. Así que ese es básicamente su mensaje, y ya hemos visto su disposición a hacerlo, porque realmente no tiene otra opción. Si se detiene, será destruido por Trump, que volverá a atacarlo una y otra vez. Eso es lo que han dicho sus líderes, y ciertamente parece una evaluación realista del comportamiento estadounidense. Así que depende del mundo evitar su propia destrucción económica, y ni siquiera ha empezado seriamente a hacerlo todavía. Yeah. Sí. Richard, ¿quieres añadir algo antes de que terminemos? No, it's just I am. No, es solo que todavía estoy reaccionando a... No había oído lo que Michael dijo sobre Starmer. Tengo medio pie en Europa, hablo esos idiomas, mi familia viene de allí, y así sucesivamente. Si esa cita es exacta, bueno, nunca he oído a Starmer mostrar el valor suficiente para hacer algo así. Está al final de su carrera política, aunque pensaba que estaba en la mitad. Desperdició unas elecciones en las que llegó al poder con una mayoría laborista en ambas cámaras del Parlamento, y lo ha destruido todo. Es extremadamente impopular y poco querido, al nivel de Macron en Francia. Solo para nuestra audiencia, tuvieron elecciones municipales el pasado fin de semana, el domingo, y el partido gobernante del señor Macron lo perdió todo. O bien los nacionalistas de derechas o la izquierda, la France Insoumise y esa coalición de la izquierda. Les fue muy bien. Pero el centro, que el señor Macron representa, ha desaparecido por completo. Todo desaparecido. Y eso suele ser un anticipo de las elecciones nacionales que están por venir. Así que me he estado preguntando cuánto tardarán los europeos en reconocer que la política exterior estadounidense, porque, como yo lo veo, es un imperio moribundo, ya no trata de tener aliados con los que resolver las cosas. Quiere vasallos. Un aliado solo resulta interesante en la medida en que nos enriquece y, por tanto, nos hace más seguros. No lo han hecho lo suficiente, así que voy a quejarme de que son unos parásitos que no hacen nada por nosotros. Quiero decir, somos estúpidos, pero se puede entender de dónde viene. Quiere su apoyo. Esta decisión de atacar junto a Israel no se discutió. El gobierno alemán lo dejó claro la semana pasada. El señor Merz lo dijo. Y esa sería la economía más importante. And in the Seebrick those names for you. Por ejemplo, si la gente no lo sabe, Alemania es en este momento el principal apoyo de Ucrania. Así que no coordinarse con Alemania es sencillamente una estupidez. Y luego pedirles, y no de muy buena manera, que te ayuden. Por favor, enviadnos buques de guerra, cuando, como señala correctamente Michael, no los tienen o les quedan muy pocos. Y esos no funcionan muy bien porque no los han necesitado. Y después enfadarse cuando dicen, bueno, ya sabes, Starmer al principio dijo que sí, y luego se dio cuenta. Mira la ironía de todo esto.
Se dio cuenta de que su carrera había terminado, a menos que se volviera en su contra, porque de ese modo podría convertirse en un héroe para todos los británicos a los que no les gusta ser tratados de esta manera. El idiota Partido Conservador de Inglaterra y el aún más escandaloso Partido Reformista de Farage están entusiasmados apoyando a Estados Unidos por razones que solo Dios sabe cómo llamar, por la forma en que piensan, si es que la palabra pensar siquiera aplica. Así que el señor Starmer acaba de descubrir que siendo antiestadounidense podría tener la mejor oportunidad de no desaparecer. No tiene nada que ver con Irán ni con el imperialismo británico, ninguno de los cuales ha cuestionado jamás y nunca lo hará. Puedes ver otro ejemplo en la historia del capitalismo, donde yo diría, siempre es la situación interna la que determina si vas a la guerra, cuándo vas a la guerra, cómo vas a la guerra y cuándo terminas la guerra. Creo que será el resultado de 2027, lo que ocurra en este país, lo que pondrá fin a esa guerra. O el miedo del señor Trump a lo que empieza a desarrollarse en la economía le obligará a detener esto. Y entonces la pregunta será, fíjate cómo está cambiando. Ya no se tratará de lo que Estados Unidos va a hacer, como si ahí empezara y terminara todo. Se convertirá en ¿qué van a hacer los iraníes si los estadounidenses dejan de bombardear y declaran la paz? ¿Qué van a hacer? Y ahora todo el mundo se centrará en el liderazgo iraní, por mucho de él que aún siga con vida, para formular una base sobre la cual poner fin a esta guerra, algo para lo que puede que no estén preparados, situando al señor Trump en una posición absolutamente única, dada la fanfarronería con la que intenta hacerlo todo. Tendrá que hacerlo, pero ya sabes, estará a la altura. ¿Sabes cómo lo sé? Por ese vídeo de Scott Bessent. Estamos levantando las sanciones a Rusia. Estamos levantando las sanciones a Irán para derrotar a Rusia e Irán. Les estamos dando una tonelada de dinero, pagándoles precios desorbitados por lo que exportan. Y vaya si eso es un golpe contra ellos. Esto es tan estúpido que realmente hay que detenerse, respirar hondo y entender que probablemente, fíjate que no estoy seguro, probablemente no sea tan estúpido. Pero lo que sale de su boca es estupidez al cuadrado. Bueno, me alegra que hayas mencionado a Starmer, porque cuando incluso los oportunistas se están alejando de Estados Unidos, son como los canarios en la mina. Y si miras lo que ha pasado en el Reino Unido esta misma semana, están subiendo drásticamente los precios del gas. Los asalariados británicos están siendo presionados por el aumento del coste de calentar sus hogares, de la electricidad. Todos los precios de la energía que recaen sobre los trabajadores y sus empleadores están subiendo muchísimo, dejando las cosas al descubierto. Y el problema no está solo en Europa con Merkel, Macron y Starmer. Mira Corea. Hace solo 2 días, el Parlamento coreano aprobó un regalo de $350 mil millones a Estados Unidos, diciendo, si no subes tus aranceles contra nosotros, entonces te daremos $350 mil millones para que tú, Donald Trump, los inviertas y te quedes con la mayor parte de los beneficios, solo para que podamos mantener el mercado para nuestras exportaciones. Pero ¿qué puede exportar ahora Corea si no tiene el petróleo y el gas de la OPEP? Esto rompe todo lo que Trump había prometido, los $350 mil millones de Corea. Y luego están los entre 550 mil y 750 mil millones que Japón ha prometido enviar a Estados Unidos, cuando Japón está en la misma crisis energética que Corea. Y ayer tenías a la primera ministra japonesa, rusa, anti-China y pro-estadounidense sentada aquí con las manos muy tensas sobre el regazo, mientras Trump decía, sabes, estamos realmente sorprendidos. Irán no esperaba el ataque. Y la sorpresa es cómo se gana una guerra, igual que cuando os bombardeamos en Japón. Aquello fue una sorpresa.
Por supuesto, vosotros lo hicisteis primero. Nos bombardeasteis en Pearl Harbor. Esa era la conversación que estaba teniendo. Uno puede imaginarse el efecto que esto tiene en Japón y en su decisión. ¿Cuánto tiempo más podemos mantener nuestra servidumbre hacia Estados Unidos, trasladando allí nuestra industria, como Corea ha prometido hacer? ¿Y todo eso para qué? Cuando en realidad podríamos estar obteniendo beneficios comerciando con nuestros vecinos, en lugar de soñar con atacarlos de nuevo como hicimos en los años 30. Tal vez Trump provoque una reconsideración de la paz mundial al ritmo que lleva. Bueno, hoy he recibido varios correos electrónicos, solo para que te hagas una idea. Algunos de ellos eran realmente, no los voy a leer, pero si lo hiciera, te harían llorar. La gente entendió muy rápido. Pearl Harbor fue el ataque japonés a una base naval militar en ese puerto de Hawái, mientras que lo que hizo Estados Unidos fue lanzar bombas atómicas sobre 2 ciudades civiles. Hiroshima y Nagasaki eran centros de población concentrada, así que un país atacó un objetivo militar. El otro utilizó, por primera y única vez en la historia de la humanidad, armas nucleares. Por cierto, deberíamos debatir la próxima semana la declaración que ha emitido la Organización Mundial de la Salud, en la que afirman que están considerando seriamente la posibilidad de que se utilicen armas nucleares en esta guerra. Eso es todo lo que dicen oficialmente. Pero al parecer, de manera extraoficial, su expectativa es que Israel tendría que hacerlo, debido al riesgo de desaparecer. Y la verdad, no sé qué hacer con esa información, pero me deja una sensación muy desagradable en el estómago. Así que creo que quizás sería útil mantener una conversación al respecto, aunque sea una forma débil de afrontar un pensamiento tan posible. Claro. Sí, muchas gracias Richard y Michael por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Cuídate. Cuídate.